nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Recursos Renovables, de la carrera de Agronomía. Los integrantes somos Daniela Sani y Cintia Naranjo. Le vamos a presentar el examen del segundo parcial, en donde hemos elegido el cultivo de haba. Este trabajo se realizó en la parroquia Cubijíes de la comunidad del Socorro, que pertenece al cantón Riobamba. El cultivo de haba, el nombre científico es Vicia faba, comúnmente conocida como haba. Es una especie de planta herbácea anual de género Vicia de la familia Fabaceae. Se cultiva desde tiempos inmemorables para alimentación humana y animal. El haba tiene un porte recto y erguido, con tallos fuertes y ángulos de hasta 1.6 metros de altura. Sus hojas aparecen sobre el tallo en disposición alterna, son compuestas paripinnadas. Los foliolos son de forma oval redondeada, de color verde oscuro. Las flores se presentan agrupadas de 5 a 8 en el extremo de una corta espiga que nace a su vez de la axila de las hojas superiores. El fruto es una legumbre en forma de vaina con dos valvas unidas por sendas saturadas de sección casi cilíndrica o ligeramente aplastada con suturas poco resaltadas. Ya. La taxonomía pertenece al reino Plantae, de la división Magnoliophyta, de la clase Magnoliopsida, del orden Favales, de la familia Fabaceae, del género Vicia y de la especie Vicia faba. Bájale un poquito. Ya, como podemos observar en la siguiente imagen tenemos la fenología del cultivo de la haba. Esta empieza por la emergencia. En esta dice que aparecen las primeras plantitas por encima del suelo. Luego está la fase de macollaje, que a partir del primer nudo de la planta salen otros tallos, pudiendo ser de 3 a 6 según la variedad. Luego tenemos el botón floral, que se observan los primeros botones florales. Luego tenemos la fase de floración. En el momento en que se produce la apertura de la primera flor en el tallo principal. La fructificación, se aprecian las primeras vainas de 1 centímetro en el tallo principal y simultáneamente se ven las flores marchitas y tienden a caerse los pétalos. Y la última fase es la maduración. Las vainas llegan a su tamaño definitivo. El color de las semillas cambia de color verde al color de la variedad y las hojas se tornan amarillentas y se seca. A continuación, mi compañera le va a explicar el Excel. Ya. Para poder hacer este análisis, se toma un análisis del suelo elaborado en la estación experimental Tunji con los diferentes requerimientos en ppm, donde se debe transformar a kilogramos por hectárea de los diferentes elementos. A los diferentes elementos correspondientes. ¿Cómo se realiza este cálculo? Primero vamos a realizar el cálculo del factor de conversión, donde se calcula con la densidad, que en este caso es de 1,3 y con la profundidad de 30 centímetros, teniendo los diferentes cantidades de kilogramos por hectárea de los diferentes elementos. En este caso se va a utilizar diferentes abonos orgánicos para realizar los cálculos para el requerimiento. Se debe poner en la tabla de plan anual del cultivo, se debe colocar los diferentes cálculos realizados anteriormente de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, respectivamente, que se va a hacer en el cultivo de haba
Posteriormente se debe hacer los factores de conversión, transformando de potasio a óxido de potasio, utilizando sus diferentes factores de conversión. También se debe tener en cuenta el requerimiento del fertilizante para el haba, que son datos del INIAP, donde nos dice que necesitamos nitrógeno, óxido de potasio, óxido de fósforo y azufre. Y aquí vamos a tener cómo se va a llevar el análisis del suelo. Esto también se debe realizar para el requerimiento de los diferentes elementos para analizar respectivamente los cálculos para el primer año, donde necesitamos un requerimiento de 22 de nitrógeno, 95 de óxido de potasio, 27 de azufre, 47 de óxido de 95 de óxido de fósforo, 27 de azufre y 47 de óxido de potasio respectivamente. Estos cálculos, ¿cómo se realiza? Va a ser con los abonos orgánicos, en este caso con la pollinasa. Al principio tenemos que calcular los kilogramos, se debe realizar los respectivos cálculos para pasar de porcentaje a kilogramos. Se utiliza, como lo había mencionado, la pollinasa para poder completar los requerimientos de los elementos que requiere la planta. En este caso, se va a realizar la completación del potasio incrementando nitrógeno. Para completar nitrógeno vamos a utilizar urea, donde nos dice que la eficiencia del nitrógeno se mide para 3 ciclos, es decir, para 3 años. En el primer año se va a utilizar el 50% de nitrógeno, dándonos un cálculo de 24. Para el segundo y tercer año va a ser con un 25% respectivamente de nitrógeno, que va a ser en este caso 12. El requerimiento de azufre y de calcio se va a utilizar yeso agrícola con unas proporciones de 135 kilogramos de azufre de yeso y de calcio 219 kilogramos de calcio de yeso, para completar el magnesio utilizado como sulfato de magnesio. Para hacer el requerimiento en el segundo año que utiliza la planta para el removido para las vainas, se debe completar el 25% del nitrógeno ya mencionado anteriormente, ya que se incrementa de esta manera. Se va a utilizar de la misma manera urea para completar el nitrógeno. Para los demás requerimientos, como óxido de potasio y óxido de fósforo, se va a realizar un requerimiento con estiércol de aves para completar los nutrientes que son removidos por las vitaminas, donde se realizan sus respectivos cálculos y conversiones donde se debe utilizar los gramos dividido para la fuente, que este es el óxido de fósforo, y completamos con 7.
para poder completar el requerimiento que necesita la planta, y de la misma manera se debe hacer para el óxido de potasio. En el tercer año se utiliza los mismos cálculos ya mencionados y se incorpora el 25% restante del nitrógeno, utilizando también la urea, y para complementar el óxido de fósforo y el óxido de potasio se va a utilizar el estiércol de aves. Es de la misma forma que se divide los kilogramos de óxido de potasio por el requerimiento para poder completar, y estos necesitamos 172 kilogramos de estiércol de aves en óxido de potasio. Para completar el óxido de potasio, el óxido de fósforo se completó. Para completar el óxido de potasio se va a utilizar el resultado que nos dio de óxido de fósforo dividido para los gramos obtenidos del abono. Es de esta manera que se completa el requerimiento para el cultivo de haba. Eso es todo, Inge, gracias.